Grabación. Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a una clase más de la asignatura de Filosofía del Lenguaje. La clase pasada vimos los contenidos principales del sílabo, objetivos de la asignatura, el contenido y el sistema de evaluación. Ahora, en esta clase vamos a abordar la unidad 1, que es simplemente una introducción. Bien. Les indiqué que lamentablemente perdí un archivo digital que contenía la traducción y un resumen del capítulo, si no estoy mal, era el capítulo 1 o la introducción de un texto de David y Sterelny. La I inglesa no se usa en español, según el APA. A ver, tengo el texto en un archivo digital y realmente voy a subir al e-virtual. Les voy a animar para que lean el capítulo introductorio que voy a presentar en esta hora. Está en inglés. Si no estoy mal, el título del libro es Language and Reality, An Introduction to the Philosophy of Language. Si no estoy mal, para que ustedes puedan matricularse en el séptimo ciclo, tienen que haber aprobado los 3 niveles de inglés. Y supuestamente ese nivel con el que terminan el tercer ciclo de inglés les habilita para que ustedes puedan leer, hacer una lectura comprensiva de un texto en inglés. Yo realmente estoy interesado en que ustedes sean capaces de dar una lectura a este texto. Son apenas 10, 11 páginas, no es ni siquiera un capítulo largo. Además, es un texto didáctico escrito para estudiantes. A diferencia de otros textos que para nada son didácticos, sino que se dirigen a sus pares, ¿sí? A otros filósofos, y tienen propuestas que hacer, y bueno, así avanza la filosofía. No, este texto es de lectura sencilla, entonces les animo. Ahora, pensemos en otras facultades, como por ejemplo medicina o ingeniería de sistemas. Los estudiantes desde los primeros semestres están acostumbrados a leer. Bueno, ustedes me pueden decir, ingeniería de sistemas más es cuestión de fórmulas, no tanto el texto, sino resolución de problemas. Esto es manejo de símbolos, como cálculo, álgebra. Puede ser así. Lo cierto es que ellos están acostumbrados, y no se diga último año, último semestre, ya culminando la carrera, ellos tienen bastante experiencia en manejo de textos en inglés. Igual, si ustedes han visitado la biblioteca de la Facultad de Medicina, ustedes se van a topar que hay muchísima bibliografía
en inglés, en los anaqueles, a disposición de los estudiantes. Por supuesto, también no desconozco, faltaba más, que si es que están ahí textos en inglés o revistas en inglés, más debe ser por los investigadores famosos que hay en esa facultad. Pero nosotros, como estudiantes de filosofía o de ciencias de la educación, no tenemos por qué minusvalorarnos, estar por debajo de estudiantes de otras facultades. Todos tenemos los mismos requisitos de aprobar 3 niveles de inglés y mientras más temprano se hizo eso en su carrera, tanto mejor. ¿Sí? De modo que les exhorto, les invito de la manera más encarecida para que se acerquen a este texto. Es el único que vamos a manejar en inglés. Y además es muy sencillo. Creo que no van a tener dificultad. Bueno, entonces, empecemos con la materia. ¿Sí? A ver, una pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué en filosofía tenemos que estudiar el lenguaje? ¿Sí? A ver, sabemos que hay una profesión, la de lingüista, que está encargado de elaborar teorías, se espera que sean científicas, sobre el lenguaje. Así es. ¿Por qué el filósofo tendría que estudiar el lenguaje? Una de las razones que dan este par de autores es que el lenguaje es un elemento importantísimo de la naturaleza humana. Bueno, en realidad no dicen solamente importantísimo, dicen que es lo primero del hombre. Como lo principal. ¿Sí? Bueno, ahora pensemos, es decir, cuando nos referimos al hombre estamos hablando de la esencia humana, la naturaleza humana. ¿Qué es el hombre? Seguramente al responder a esa pregunta, según estos dos autores, habrá que mencionar una serie de rasgos en los cuales no puede faltar el lenguaje. Más aún, debería constar en primer lugar. Eso no, simplemente expresarse de ese modo no significa que el hombre tenga monopolio del uso del lenguaje. Sabemos que no es así, a diferencia de lo que pensaba, por ejemplo, Aristóteles u otros autores. Aquí simplemente se está diciendo que de varias notas, varias propiedades que tiene el ser humano, el lenguaje es fundamentalísimo, básico, ¿sí? A tal punto de ocupar el primer puesto en las características definitorias de lo que es el ser humano. Recordemos la famosa definición de Aristóteles, el son logikon. Logos es una palabra riquísima que no solamente significa razón, sino también discurso, palabra. Entonces tiene que ver con el lenguaje. ¿Sí? Si nosotros comparáramos nuestro lenguaje articulado con el lenguaje que tienen otros animales, vamos a ver que
el nuestro es mucho más rico, más complejo. Eso tiene que ser producto de la evolución, obviamente. El, el hombre de Neandertal tenía un lenguaje muy rudimentario, sin preposiciones, a lo mejor sin verbos. Hay estudios, por supuesto, no son históricos, muchos de ellos son conjeturales, meras hipótesis, pero el lenguaje de los neandertalenses no alcanza el nivel de finura que tiene el lenguaje nosotros nos autodenominamos el Homo sapiens o sapiens sapiens. ¿Sí? Bueno, entonces tendríamos ahí una razón para que el filósofo se interese por el lenguaje. ¿Sí? Forma parte de nuestro ser y no simplemente como el tener un corazón, 2 riñones, 4 miembros, sino como algo que nos distingue, nos separa de otros animales. ¿Sí? Aunque, insisto, este par de autores no niegan que haya lenguaje, por más que sea rudimentario, más sencillo, en otras especies animales. Pensemos, si no estoy mal, este ejemplo lo mencionan los propios autores, en el lenguaje de las abejas. Hay abejas exploradoras que salen a buscar dónde hay un campo de flores, que es la alimentación para ellas. Y al regreso, cuando encuentran un campo de flores, tienen que comunicar a sus compañeras en qué dirección está y a qué distancia. Y eso lo comunican a través de un vuelo, un baile que hacen en el aire, con sus alas, ¿sí? Eso es un lenguaje de una especie, lenguaje, por lo tanto, social. Obviamente las abejas son una especie de animales sociales, tienen una reina, bueno, no quiero ir por el lado político, quiero concentrarme solamente en la cuestión del lenguaje, ¿sí? Se conoce también que los chimpancés son capaces de aprender el lenguaje humano. Recuerdo haber visto, perdón, ¿alguna pregunta? ¿No? Recuerdo haber visto un video, podríamos hacer una búsqueda en internet de un chimpancé que aprendió 200 palabras del inglés, ¿sí? Son animales cautivos, diría yo. Su amo le enseñó, obviamente, a usar un libro donde estaban esas palabras agrupadas por familia, por familias de significado. Había una página dedicada a alimentos, por ejemplo, ¿sí? Y en esa página estaban fotos de, por ejemplo, manzana, guineo, pan, etcétera. Y, a ver, no recuerdo el detalle, es que todo esto era simplemente en la computadora o era aparte. Lo cierto es que el chimpancé podía manejar las páginas, encontrar dónde está la que está hablando sobre alimentación y
aplastaba la figura de un alimento y la computadora pronunciaba la palabra correspondiente a esa figura. Lo cierto es que en una ocasión, la señora que era dueña del chimpancé le llama por teléfono. Contesta el chimpancé y ella le dice: estoy en el supermercado, ¿qué quieres que te traiga? ¿Qué quieres que te lleve? Y el chimpancé le responde. ¿Sí? El chimpancé no era capaz de mirar los labios de la señora como para poder ayudarse a comprender el lenguaje. Era cuestión simplemente fónica, cuestión de sonidos. Y obviamente con la ayuda de la computadora dice: sí, necesito, tráeme tal cosa. Entonces, no podemos desconocer que otras especies animales tienen su propio lenguaje, pero el nuestro, podemos decir, es menos simple, por lo tanto más complicado. De hecho, en el fondo podría decir que nuestro lenguaje es superior. Yo sé que esta palabra no es del agrado de todos, prefiero evitarla, pero no nos desviemos tanto de este punto principal. Si es que el lenguaje es característico del ser humano, lo será porque es más definitorio con respecto a la presencia del lenguaje en otras especies animales. Es simplemente una cuestión gradual. Nosotros tenemos un lenguaje que en alguna escala ocupa un grado superior con respecto a los lenguajes de otros animales. ¿Sí? Bueno, creo que formulado de esa manera puede ser una tesis menos criticable. Ok, avancemos. A ver, seguramente con respecto a cualquier problema filosófico va a haber varias propuestas, varias teorías que traten de explicar, dar una descripción, un conjunto de principios sobre el objeto de estudio, y se plantea el problema epistemológico de cuál de las varias teorías es la mejor. ¿Qué evidencia tenemos a nuestro alcance para resolver los problemas del lenguaje? Si no estoy mal, los autores solamente dejan planteada la cuestión sin dar una respuesta. Yo, por lo tanto, simplemente voy a constatar ese hecho de que tenemos un pluralismo, ¿sí? Partimos de ahí. Obviamente no estoy queriendo incentivar el relativismo o peor, el agnosticismo, el escepticismo. Simplemente estoy constatando un hecho. ¿Sí? Ante cualquier pregunta, y no solamente en filosofía, también en las ciencias hay discusión. ¿Sí? Si no, preguntémonos qué pasa en un congreso de matemáticas, de física. ¿Sí? Incluso en cuestiones de religión, sobre cuando creemos que tenemos un texto sagrado que está inspirado por Dios. Si es que estamos en el Islam, es todavía muchísimo más fuerte. El Corán significa algo así como escribe. El Corán era la palabra que pronunció el ángel a Mahoma para que él, como si fuera secretario o amanuense, vaya escribiendo lo que le dictaba el ángel. ¿Sí?
eso es todavía mucho más fuerte. Y, sin embargo, podemos tener discusiones teológicas con respecto a los textos sagrados. ¿Qué significan? ¿Qué quería decir este versículo? En nuestro caso, del judeo-cristianismo, la Biblia tiene 70 libros y no todos ellos son consistentes entre sí. Fácilmente se pueden encontrar contradicciones de lo que dice en una parte y lo que está en otra parte. ¿Sí? Bueno, hay varias teorías y el problema es cómo decidir entre ellas. ¿Cuál es la más satisfactoria, la más aceptable o la menos problemática? ¿Sí? Bien, pero recordemos que estamos en un curso de filosofía y, bueno, aquí cuando hablo de evidencia, tendríamos que tomar esta palabra en sentido amplio, no solo para referirnos a la evidencia empírica, que es el significado quizás más estricto que tiene la palabra evidencia. Recuerden, vídeo es mirar, ver, observar, y es el prefijo ex, que significa punto de origen, a partir de. Entonces, lo evidente es lo que está a la vista, lo que es observable. Pero eso más está relacionado con una corriente empirista. Por eso digo, tomemos esta palabra y seguramente es el sentido que quieren darle los dos autores, en un sentido más general, como para que abarque a una justificación en general de la verdad, no solamente a la empírica. Bueno, entonces planteo una pregunta y no les doy una respuesta. Si es que ustedes encuentran la respuesta en el texto, por favor me avisan. Dice, ya, profe, encontré qué pensaban al respecto estos dos autores. Les agradeceré muchísimo. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa con la lingüística. Bien, nosotros en nuestra facultad tenemos la carrera, bueno, también forma parte de pedagogía o antes de ciencias de la educación y bueno, dos carreras. En la una se estudia el español, en la otra el inglés, ¿sí? O literatura española, lengua inglesa. Y aparte tenemos el Instituto de Idiomas. ¿Sí? Son unidades académicas en las que sus profesores se han dedicado a estudiar un determinado lenguaje. ¿Sí? Y por supuesto, hay otros idiomas, quichua, italiano, ruso, portugués, etc. Chino. Ahora, los lingüistas pueden acercarse al lenguaje para estudiar básicamente tres aspectos. Tenemos la fonología, la sintaxis y la semántica. La cuestión fonológica tiene que ver con los sonidos. La sintaxis básicamente es la gramática. Especialmente la sintaxis nos da las reglas para formar una oración o para formar una frase.
no podemos poner una palabra junto a cualquier otra y esperar que los demás nos entiendan, ¿sí? Por ejemplo, si yo les dijera, mm, a ver, los libros caminan por otros. Los libros caminan por otros. No porque ponga yo una palabra tras otra, ya tengo una oración, ¿sí? Por más que yo pueda decir, ¿quiénes caminan? Los libros, sujeto, ¿sí? Caminan, verbo intransitivo. ¿Y por otros qué hace ahí? Bueno, la sintaxis nos da reglas para construir oraciones, ¿sí? Es la gramática. Y finalmente, la semántica tiene que ver con el significado, ¿sí? Es esta última la disciplina o subdisciplina que más está emparentada o cercana a la filosofía del lenguaje. La semántica se ocupa del significado. Si nosotros nos hacemos la pregunta de ¿qué significa el significado? O quizás más sencillamente, ¿qué es el significado de una palabra? Entonces, estamos ante uno de los principales problemas filosóficos, ¿sí? de nuestro curso. Las palabras tienen significado, las oraciones igual, y sí que tienen las oraciones también un párrafo, un discurso, ¿ya? Bien, nosotros vamos a estudiar, por lo menos en 4 de las unidades de nuestro curso, en realidad en las 5, de una u otra manera, desde una u otra perspectiva, problemas relacionados con el significado de la lengua. Ahora, obviamente el significado es una característica esencial, primordial de todo lenguaje. Entonces, la filosofía del lenguaje, por lo menos en el curso que vamos a tener en estos 4 meses, casi para nada va a abordar la cuestión de los sonidos, ¿sí? Y rara vez, en poquísimas ocasiones, nos referiremos al análisis gramatical, ¿sí? Será un par de veces de pasada, ¿sí? El análisis lógico, el análisis filosófico que vamos a hacer no es el mismo que hace un gramático, que hace un lingüista. Hay distinciones, hay diferencias, ¿sí? En cambio acá, en esta tercera disciplina, ahí sí que empatamos tanto los lingüistas como los filósofos. Ahora, para terminar, quisiera presentarles las características de lo que para estos dos autores, David y Sterelny, tiene el lenguaje. ¿Sí? ¿Sí? Vale la pena que en esta segunda hora pongamos unos límites, unas fronteras al gran objeto de estudio que va a ser nuestra asignatura. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, ¿qué es el lenguaje? A pesar de que ya esa misma pregunta es problemática, en el sentido de que no sería esperable que se nos presente
una definición frente a la cual vamos a estar de acuerdo todos, consensuadamente, unánimemente, pero sin aspirar a tanto, que tal vez puede ser muy ambicioso, fijémonos una meta más modesta y permítanme simplemente transmitirles una serie de características que en alguna medida dan el perfil, la identidad de lo que es el lenguaje humano. A ver, en primer lugar, el lenguaje es un sistema de comunicación. Bien, ahora, es decir, utilizamos el lenguaje para decir algo, para vehicular un mensaje, para transmitir varias cosas. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer que los otros conozcan con las palabras o las oraciones que pronunciamos? Puede ser información. Y otras cosas más. El lenguaje, el aspecto informativo que tiene el lenguaje es un uso que nosotros le damos al lenguaje, pero no el único. Podemos emplear el lenguaje para hacer preguntas, para dar órdenes, o para expresar sentimientos. Aunque, bueno, dije expresar sentimientos. Eso es algo que no solo lo hacemos a través del lenguaje, por medio de palabras, oraciones, sino que pensemos que también tenemos lenguaje de gestos. Simplemente con una mirada ya podemos estar diciendo cosas. ¿Sí? O en el extremo opuesto, incluso cuando no hablamos, cuando no decimos nada, algo queremos decir y se nos entiende. Es lo peor. Sí. Tenemos esa famosísima frase de que el silencio es elocuente. ¿Sí? Bueno, podemos utilizar el idioma para decir bromas, para insultar, ¿sí? O para intimidar. Es un medio de poder. ¿Sí? Bueno, algo más que no debemos pasar de vista, y lo menciono rapidísimamente, que la comunicación no solamente es con los otros, interpersonal, intersubjetiva, sino que también puede ser comunicación con nosotros mismos, intrapersonal. ¿Sí? En nuestra mente pasan muchísimos pensamientos y esos pensamientos supuestamente están en un idioma. ¿Sí? No vamos a discutir, ese es un gran problema. Aquí simplemente estoy suponiendo que cuando nosotros estamos pensando, ese pensamiento se da en un idioma. En nuestro caso es el español. Bueno, no me quiero concentrar en eso, lo menciono de pasada y pasemos a otra cosa. Ahora, voy a hacer una lista, añadir a esta primera gran característica, quiero añadir otras propiedades que van a complementar esta presentación de lo que es el lenguaje.
El, el lenguaje es independiente del estímulo. A ver, estoy respetando el orden de presentación que hacen los autores David y Sterling. Voy a nombrar unas 7, 8 características y siempre que se da una lista, no es indiferente qué es lo que se menciona en primer lugar, qué va en segundo lugar y qué está al último. ¿Sí? Entonces, por lo general, a menos que se haga alguna aclaración, lo que va en primer lugar es lo más importante. ¿Sí? Y fíjense, ¿qué nos ponen aquí? Están hablando de estímulo. Esto de estímulo es un concepto que está relacionado fuertemente con la escuela conductista. Sabemos que en inglés conducta se dice behavior, y de ahí viene el behaviorismo o en español el conductismo, una corriente que seguramente con la cual ustedes están familiarizados. Ahí es clave la cuestión de estímulo-respuesta. ¿Sí? A eso se están refiriendo con esta primera característica. ¿Sí? Piensen ustedes, puede ser que relacionemos con un perro, una mascota, si le tenemos al perrito en el patio del frente de la casa, puede ser que siempre que pase una persona le ladra. Y más todavía es casi una reacción mecánica que si pasa un perro o una perra, le ladra. Eso sería una especie de ley para el perro. ¿Sí? Mira que hay una persona u otro perro y ladra. Hay un estímulo y hay una respuesta. Y ambas están conectadas. Según David y Sterelny, eso no sucede con el lenguaje humano. ¿Sí? Y esa sería una diferencia con otras especies animales. Un ser humano puede estar sometido a determinados estímulos de un ambiente, incluso puede ser algo interior, no solamente exterior, pero a diferencia del perro, el ser humano seguramente por la cuestión de la libertad, aunque no se expresan de ese modo estos dos autores, está muy alejado de que haya una única respuesta a un determinado estímulo. ¿Sí? Piensen simplemente la cuestión de qué decimos cuando nos quemamos el dedo, por ejemplo. Estamos en la cocina, queremos retirar una olla del quemador y nosotros pensábamos que la olla estaba fría y nos quemamos. Entonces decimos, aquí se dice astaray. En el norte es arraray. Y seguramente ambas expresiones tienen origen indígena, de quichua. Pero el quichua del norte no es el mismo que el del sur. Y no se diga en otros idiomas qué pasará en francés, qué pasará en inglés, etcétera. Entonces, o simplemente nos quedamos callados sin decir nada. Eso es independencia con respecto al estímulo. ¿Sí? No se puede predecir qué responderá, qué pronunciará el sujeto ante determinadas circunstancias. ¿Sí? Entonces,
esa es una de las primeras características de esta lista que estoy empezando a describir. A ver, entonces, en resumen, para expresar, para que quede en el pizarrón la idea que les expliqué, tenemos un determinado contexto, ¿sí?, o circunstancia. Puede ser tanto una descripción del ambiente o una descripción del estado en la que está el sujeto, y ese contexto no permite predecir qué pronunciará el sujeto. Voy a dibujar la flecha, pero con una raya inclinada que significa negación, ¿sí? De aquí no se sigue, ¿sí?, una predicción con respecto a qué dirá, qué pronunciará el sujeto. No podemos conocer de antemano la respuesta, ¿sí? Tendríamos que esperar para ver qué dice el sujeto. Bueno, queridos amigos, ya estoy en la hora. Avanzaré el día de mañana. Tenemos las siguientes 2 horas. Continuaré con esto. Creo que no me va a llevar más de 1 hora entera, muchísimo menos. Y luego de eso empezaré con nuestro primer autor, que es Gottlob Frege. Un gusto, que tengan una buena tarde o una buena noche, que pasen bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Un gusto, pasen bien.